Es tan fácil ganar dinero con algunos métodos cuando los conoces bien que no me extraña que algunas personas cuando se lo explico se crean que es ilegal. En concreto el método al que hago referencia y que verás a lo largo de este vídeo es el que estoy utilizando actualmente en el reto de 200 euros a más de 10.000 que estoy grabando ahora mismo. En concreto este es el quinto vídeo del reto y si cuando acabes de verlo quieres ver los anteriores o conocer un poquito más los métodos y herramientas que estoy utilizando en el reto, te recomiendo que visites la descripción del vídeo. Estos últimos días he estado bastante liado, pero aún así he podido ganar un 20% o aumentar, mejor dicho, un 20% el bank con respecto a como lo tenía hace 7 días, aumentar 100 euros en concreto en el caso tal y como estamos actualmente, y esto dedicando únicamente 3 o 4 momentos libres que he tenido durante la semana. Si recordáis en el vídeo anterior liberamos el bono de TonyBet y estaba pendiente de retirar ese momento crítico y de tensión, de paciencia que tenemos que aplicar donde pues muchas veces tenemos que esperar varios días para poder retirar el dinero y tras 4 intentos con TonyBet finalmente lo conseguí retirar. En este caso concreto lo que me pasó es que yo estaba enviándoles toda la información que me pedían a un correo electrónico al que me ponía en el mail anterior que había recibido, pero no me hacían ni caso. Finalmente les contacté por chat al cabo de un par de días que no recibía ninguna respuesta y me dijeron que en vez de enviarlo por correo que lo adjuntase directamente en la plataforma, en la sección que ellos tienen ahí para poder verificar la documentación, y ahí sí que lo subí. Y al día siguiente ya lo tenía todo verificado y pude entonces sí retirar el dinero y seguir con el reto. En ese momento estábamos con un bank de 389,22 euros, es decir, habíamos multiplicado prácticamente por 2 el bank ya en ese momento y decidí hacer la promoción de Interbeten, que es una promoción de un bono reembolso de 50 euros, bastante sencilla, donde puedes hacer una primera apuesta y si la aciertas pues te llevas el beneficio y si no te dan un bono que en este caso tenías que liberar en diferentes fases. En este tipo de bonos no tenemos tan marcado el tiempo que vamos a tardar, ya que en función de si ganamos o perdemos la primera apuesta en la casa o en el exchange, pues tenemos que hacer más pasos o menos. En mi caso acabé apostando al menos de 1,5 goles en el partido de Champions entre el Girona y el Liverpool, un partido que parecía que iba a ser muy over y finalmente por suerte para mí acabó 0-1, lo que me permitió en una única apuesta ganar 34 euros con 33 céntimos que luego simplemente tuve que liberar, o sea que tuve que sacar de la casa de apuestas para seguir con el reto adelante. De nuevo tuve que esperarme pues unos días como siempre para darle la documentación, que me la verifiquen y poder retirar. Es cierto que en Interbeten fue bastante rápido, la verdad es que yo tenía un recuerdo bastante malo de esta casa, en el pasado otras veces que lo he utilizado, incluso gente que lo ha utilizado y me ha dado su feedback, no sé muy bien por qué, pero tenía ese mal recuerdo y la verdad es que al menos por el momento esta primera utilización del bono, de este bono de bienvenida ha sido muy rápido, no he tenido mucho problema. Veremos luego cuando empecemos con otros métodos más agresivos de apuestas de valor y demás si seguimos con esta opinión, porque yo creo que Interbeten es una casa que nos limitará rápido, pero en cualquier caso en este momento nos ha servido para ganar pues un poquito más de dinero de manera sencilla, rápida, lo que nos permitió posteriormente seguir adelante e ir a por la siguiente casa con la que sí que ya pudimos ganar un poquito más de dinero. Y antes de deciros qué casa fue, sí que quería decir que se me olvidaba que con el caso de Interbeten, cuando retiramos el dinero o queremos retirarlo, las casas de apuestas piden pues más o menos documentos en función de lo que les apetezca, ¿no? Normalmente me estaban pidiendo hasta ahora el certificado de titularidad del banco y también un selfie o un selfie con el DNI y con la fecha incluso del día. Bueno, a veces habías que hacer cosas un poco raras, pero en cualquier caso con Interbeten únicamente me pidieron un papel, el certificado de titularidad del banco donde iba a retirar el dinero y con eso ya poder pues eso, retirar el dinero y seguir con la siguiente casa. La siguiente casa por la que fui para poder liberar el bono era Winamax, una casa que tenía muchas ganas de hacerlo porque el bono era muy suculento, parecía sencillo de liberar y luego además Winamax es una de las casas que quiero tener disponibles para cuando empiece con el siguiente método, que seguramente empecemos a partir de el siguiente semana o dentro de 2 semanas. Estamos ya muy cerca porque quiero hacerlo a partir de los 500 euros de bank y ya os explicaré por qué, pero bueno, iremos viendo qué es lo que sucede, pero Winamax la quería tener por estas dos razones. En este momento a la hora de abrir Winamax tenía un bank de 423,55 euros y Winamax nos ofrecía un bono de bienvenida de reembolso, igual que Interbeten. En este caso era superior porque en vez de 50 euros podías liberar hasta 150 euros, ingresabas 100 euros y si la primera apuesta la perdías tenías luego un bono de 150. En cualquier caso esto, el tema de los números ya sabéis que no me quiero meter ahora mucho porque en función de cuándo hagáis el reto puede modificarse y bueno, que sea un poco diferente y también en función de dónde residáis pues puede que tengáis una casa disponible u otra, pero ya sabéis que todo esto, el tema del match betting, los métodos que estamos utilizando, el método que estamos utilizando
ahora mismo es un método que existe en diferentes plataformas que nos explican paso a paso qué es lo que tenemos que hacer para poder liberar esos bonos y poder ganar dinero sin riesgo. Si tenéis cualquier duda, tenéis en la descripción los diferentes métodos que hemos estado utilizando a lo largo del reto, que yo estoy utilizando o que he utilizado en el pasado, para, en función del país en el que vivas o los gustos que tengas, pues puedes decidir entre varios. Todos son bastante similares y simplemente pues te van a ayudar a eso, a que ese proceso del match betting lo tengas mucho más claro y esas apuestas o bonos de bienvenida las puedas liberar con bastante facilidad, y luego posteriormente los bonos recurrentes, que en los que todavía no hemos entrado pero que iréis viendo a lo largo del reto, pues también que te permitan ir sumando dinero poco a poco y, lo más importante, dinero sin riesgo. Que por eso precisamente decía al principio que parece que este método sea ilegal, porque dices que estás utilizando bonos de las casas de apuestas, que estás haciendo apuestas contrarias en un lado y en otro, y cuando se lo explicas a la gente parece que sea ilegal, ¿no? Incluso las casas de apuestas algunas veces han dicho que es ilegal hacer algo así. En cualquier caso, tú simplemente, esto no es ilegal, simplemente estás utilizando pues la información que hay en internet y estás comparando cuotas entre una y otra casa para, con esa promoción que te da la casa de apuestas por medio, poder asegurarte una ganancia. No es ilegal, es cierto que es muy potente, pero cualquiera lo puede utilizar y con ello ganar dinero. En cualquier caso, con Winamax, como decía, la promoción era bastante sencilla de nuevo, posibilidad de ganar todo el beneficio, que al final fueron unos 70 y pico euros, ahora os diré, en torno a 70 euros en una apuesta o en dos apuestas, dependiendo de cómo fuese el primer resultado. En este caso, yo la primera apuesta fue a favor de un empate, que era cuota 4-10, por lo tanto era una cuota que era poco probable que pasase, y finalmente esa primera apuesta, que era de 100 euros en Winamax y de 200 y algo en Betfair Exchange, cayó del lado de Betfair, así que en esa primera apuesta pierdo una parte de dinero, un poco de dinero, pero Winamax, por esa promoción de bienvenida, nos da un bono de 100, una free bet de 150 euros que utilizamos en una segunda apuesta, y esa segunda apuesta ya sí que conseguimos poder cubrir la pérdida que hemos tenido en la primera apuesta y además poder ganar un beneficio también considerable. En este caso en total fueron 68,43 euros, que sumados a los 33,28 que conseguimos ganar en 34,33 que conseguimos ganar en Interbeten, nos hace actualmente colocarnos con un bank de 491,98 euros. Así que en este punto, como veis, ya estamos cerca de los 500 euros, que sería el margen que yo me había fijado para, a partir de aquí, ya empezar a plantear la siguiente estrategia, que veremos seguramente en el siguiente vídeo o dentro de dos, como os he dicho antes. En cualquier caso, aquí, como os he dicho otras veces, lo que tenéis que hacer un poco es, yo os doy la información, pero no tenéis que hacer lo que yo hago siempre, sino que tenéis que, con la información que os doy, saber utilizar las piezas, adaptarlas a vuestra situación concreta y a partir de ahí pues seguir avanzando, pero con lo que más te sirva a ti, no solamente con lo que yo te diga y lo que yo haga, sino lo que a ti te funcione realmente. ¿Esto por qué lo digo? Porque el match betting, como vengo diciendo en el vídeo, ya habéis visto en vídeos anteriores, es un método muy potente que te permite ganar sin riesgo, pero es cierto que al principio es un poco complicado de entender y tanto al principio como al final, en todo el proceso, requiere bastante dedicación. No es tanto simplemente como hacer una apuesta y me olvido, sino que tienes que estar, pues, idealmente cada día dedicando pues una serie de minutos, incluso horas si puedes, para que el beneficio que tiene pues realmente sea considerable y veas que el tiempo que estás invirtiendo merece bastante la pena. En los casos en los que tenéis poco bank, es sin duda el método que yo recomiendo para empezar, ya lo estoy viendo en el reto y sin mezclar con otros métodos. A medida que vamos aumentando nuestro bank y a partir de estos 500 euros ya podríamos empezar a plantearnos dejarlo, pues bueno, puede ser interesante reducirlo y introducir otros métodos. Pero como digo, esto depende mucho de cada caso. Si en tu caso concreto el match betting en mayor o menor medida lo puedes seguir utilizando, yo te recomiendo que lo utilices, incluso aunque llegases al punto en el que tienes 5.000 euros de bank, que seguramente pues ya no sería tan interesante. Si te gusta o te tienes tiempo y lo puedes aplicar, sigue aplicándolo, porque al final es un método que te permite ganar dinero sin riesgo. Así que siempre, tengas el bank que tengas, va a ser interesante añadirlo. Pero es cierto que si en función de tu situación concreta pues te requiere mucho tiempo, que te cuesta mucho de sacar, que no consigues compaginarlo, que por lo que sea no acabas de entenderlo, no te gusta cualquier cosa, en este primer paso de 200 a 500 euros lo tendrías que utilizar, o al menos yo te recomiendo que lo utilices. A partir de estos 500 euros ya podrías valorar incluso el dejarlo e ir únicamente a esos otros métodos que iremos comentando en los siguientes vídeos. Yo lo que voy a hacer de cara ya a las siguientes semanas es ir preparando toda mi estrategia para poder empezar a utilizar este otro método, que
os lo diré en breve, pero lo que creo que voy a hacer la semana siguiente o esta semana que entra ahora, que en el momento que estoy grabando, es liberar el bono de algunas casas que me van muy bien o que yo tengo el recuerdo de que son muy buenas para los bonos recurrentes, no tanto para los de bienvenida que también, sino para los recurrentes. Con esto conseguir liberar los bonos y aumentar un poquito más mi bank, empezar ya a mezclar este otro método con el que vamos a ir después del match betting, siguiendo con el match betting, pero seguramente ya no tanto bonos de bienvenida, sino que esto lo iré alargando mucho más en el tiempo a medida que voy necesitando casas, pero sí que utilizaré ahora mismo o cuando empiece con este segundo método que también utilizaremos, los bonos recurrentes de las casas de apuestas. Entonces me voy a hacer creo que 2 o 3 casas más, con eso calculo que llegaré en torno a los 600, 700 euros de bank y a partir de ahí ya empezaremos con este otro método que, como digo, veremos en los siguientes vídeos. Por si estáis en un punto similar, siguientes casas que he estado mirando y que me parecen interesantes: Codere, Luquia y Retabet, que seguramente sean la siguiente a por las que vaya. Y antes de acabar con el vídeo, un pequeño consejo o reflexión que se me ha olvidado decir antes, y es que con el tema de los documentos, al principio cuando empezamos con todo el tema de registrarnos en casas de apuestas, tener que dar mucha documentación para verificar, luego para retirar, etcétera, etcétera, al principio nos piden mucha documentación que evidentemente no tenemos porque es la primera vez o de las primeras veces. Y puede ser un poco agobiante el hecho de tener que ir pues preguntando al banco, yendo incluso a lo mejor al ayuntamiento o haciendo diferentes gestiones que tienes que hacer para poder tener esos documentos que luego te permite la casa de apuestas con ellos poder verificar tu identidad y poder retirar el dinero. Al principio es un poco agobiante, pero evidentemente luego cuando ya los conseguimos, pues ya los tenemos y no tenemos que pedirlos muchas veces más, ¿no? Ya lo tenemos, simplemente se lo pasamos a la casa de apuestas y es mucho más sencillo. Entonces yo ahora, por ejemplo, con estas casas ya los documentos que las primeras me pedían ya los tenía, simplemente es, vale, me piden los documentos, aquí los tienes y el proceso es mucho más ágil. Además, ya no solo que tengas los documentos, sino que tienes ya cierto conocimiento y es mucho más fácil todo de gestionar. Así que si al principio, y la reflexión con la que quiero acabar el vídeo es que si al principio te es un poco agobiante, ya sea el método con el que estás utilizando o cosas como estas de la gestión de documentos que te piden y demás, no te agobies o agóbiate, pero sé consciente de que es una cosa que pasará, que simplemente pues se tiene que hacer, que es lo tedioso, pero bueno, al final ganar dinero fácilmente tiene pues ciertas complicaciones y esta sería una de ellas. Así que por mi parte poco más. Como ya estás viendo en el reto, estamos pudiendo ganar dinero sin riesgo, vamos aumentando nuestro bank, ya sabéis que al principio va a ser todo un poquito más lento, pero ya estamos en esa fase en la que va a empezar a despegar todo y vais a ver cómo poco a poco va a ir subiendo, va a ir creciendo y en muy poquitas semanas vamos a estar ya superando los 1.000 euros, 2.000, 3.000 y ya veréis que se puede conseguir, ¿vale? Este reto al final es para demostrar no solo que se puede, sino que te sientas acompañado en el proceso, que sepas o tengas una estrategia clara de cómo hacerlo, o al menos lo que me está sirviendo a mí para, como te decía antes, tú puedas adaptarlo a lo que a ti te sirva y coger eso que te sirve y descartar lo que no, pero que te permita ganar con una estrategia clara y no simplemente haciendo apuestas a lo loco, que es lo que muchas veces nos venden, que tenemos que hacer para poder ganar, pero no, eso es justo lo que no tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer es tener la estrategia clara, aplicarla con disciplina, con paciencia y, como vais viendo, el dinero va creciendo. Así que por mi parte, nada más, espero volver a verte muy pronto por aquí, que te esté gustando el reto. Ya sabes que en comentarios puedes dejar cualquier cosa y que también en la descripción tienes diferentes enlaces que pueden ser de tu interés y también en los que vas a poder encontrar cómo te puedo ayudar yo, aparte de con el reto, con otros servicios, a ganar en las apuestas deportivas si todavía no lo estás consiguiendo o si no estás ganando todo lo que te gustaría. Como digo, ya no me alargo más. Un saludo y nos vemos la semana que viene. Chao.